Buenas noches, abogado Enrique García. Somos el grupo AI del tercer semestre de la carrera de Derecho. Nos disponemos a el tema de acciones jurisdiccionales ligadas al derecho penal. Los participantes de este pequeño foro son Ludis Vanessa Peñarrita Rodríguez, Roxana Gabriela Basurto Quinapayo, Carlos Alberto Cuji Muñoz y quien habla, Marcela Margarita Delgado Lucas. Cada compañero podrá expresarse. A continuación, comenzaremos con la compañera Ludis Peñarrieta. Tiene la palabra. Ok, muy buenas noches, estimado docente, muy buenas noches, compañeros presentes. Bueno, pues nuestro tema es acciones jurisdiccionales ligadas al derecho penal. En el ámbito del derecho penal, las acciones jurisdiccionales presentan un conjunto de procedimientos y decisiones llevadas a cabo por el Poder Judicial con el fin de administrar justicia en casos relacionados con delitos y faltas. Estas acciones son esencialmente para el mantenimiento y el orden social y la protección de los derechos individuales y colectivos, siendo un pilar fundamental en el sistema legal de cualquier sociedad. Definición de acciones jurisdiccionales en el texto de derecho penal. Las acciones jurisdiccionales en el derecho penal comprenden el conjunto de actualizaciones que realiza el Poder Judicial para resolver conflictos y aplicar las normas penales. Estas acciones pueden abarcar desde la etapa de investigación, pasando por el juicio y llegando hasta la ejecución de las penas. Incluyen la intervención y aplicación de las leyes de manera penal, así como la valoración de pruebas y la imposición de sanación conforme a la gravedad del delito cometido. La importancia de estas acciones para el mantenimiento del orden social y justicia. Tenemos cuatro escenarios. El primero es la prevención y la disuasión. Las acciones jurisdiccionales en el ámbito penal sirven como mecanismo de prevención y disuasión, ya que la corteza de los actos delictivos serán sancionados, incluyente a de, de incentivar la comisión de delitos. Como segundo escenario tenemos la restauración del orden social a través de la imposición de sanación proporcionadas al sistema penal y restaurar el orden social. Paso 3, protección de derechos individuales. Y paso 4, reparación de daños. En este escenario tenemos algunos casos. La actividad jurisdiccionales buscan y no solo sancionar al infractor, sino que también asegurar la reparación de daños causados a la víctima, ya sea a través de la eh, restitución de bienes, indemnizaciones y otras medidas. Eh, Jurisdicción penal, tenemos el concepto eh, de jurisdicción penal. La jurisdicción penal se refiere al ámbito de competencia que tienen los tribunales y autoridades judiciales para conocer, juzgar y sancionar casos relacionados como delitos y faltas penales. En estas otras palabras, eh, la autoridad que tiene el sistema judicial para aplicar las normas penales y resolver conflictos criminales. La jurisdicción penal se ejerce de manera exclusiva, aparte de los tribunales penales, garantizando así la aplicación adecuada de la aplicación de leyes de esta materia. Tenemos funciones y poderes en los tribunales penales. Bueno, avanzando un poco sobre el tema, tenemos análisis de la relación entre el derecho penal y los principios de derechos humanos. La relación entre el derecho penal y los principios de derechos humanos es crucial para garantizar que la justicia penal se lleve a cabo de manera justa y respetuosa a los derechos humanos, como la presunción de inocencia, al derecho y un juicio justo de prohibición de la tortura y tratos inhumanos.
son fundamentales en la práctica del derecho penal. La legislación penal debe de estar en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos para evitar abusos y asegurar que cualquier acción jurisdiccional respete la dignidad de las personas involucradas. Bueno, pues en mi conclusión y recapitulación de la importancia de las acciones jurisdiccionales en el derecho penal, las acciones jurisdiccionales en el derecho penal son fundamentalmente para el mantenimiento del orden social, de la prevención del delito y la protección de los derechos individuales a través de un sistema judicial electivo que busca garantizar la justicia y la equidad de la aplicación de las leyes penales, eh, la correcta aplicación de las mismas, asegura la rendición de cuentas, la recuperación de daños y la restauración de orden social tras la comisión de un delito. Debemos destacar la necesidad de un proceso penal transparente, equitativo y respetuoso para los derechos humanos. La transparencia y equidad y el respeto de los derechos humanos son pilares esenciales en el proceso penal. Un sistema judicial que opera bajo estos principios promueve la confianza de la justicia. También protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y contribuye a la contribución de una sociedad justa y respetuosa. La necesidad de un enfoque que garantice la dignidad de todas las personas involucradas, refuerza también la importancia de la armonización entre el derecho penal y los estándares internacionales de derechos humanos. La acción jurisdiccional en el derecho penal no solo son indispensables para mantener la paz y el orden, sino que también deben llevar a cabo de manera respetuosa y proveer principios de derechos humanos, asegurando asimismo al sistema judicial transparente y equitativo. Le cedo el paso a la compañera Rosana Azurdo. Buenas noches, gracias compañera. Bueno, yo soy Rosana, como acaban de decirlo. Yo voy a hablar desde otro ámbito, lo que son las acciones jurisdiccionales ligadas al derecho penal. La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce de manera formal una gama de derechos que todas las personas, comunidades, nacionalidades, pueblos y colectivos que son respetados y protegidos y cumplidos por el Estado, ¿no? Las garantías jurisdiccionales contempladas en el ordenamiento constitucional ecuatoriano, que han sido concebidas y diseñadas con el fin de fortalecer su carácter de medidas de protección, son acciones de protección como habeas corpus, acción de acceso a la información pública, el habeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y las medidas precautelares. Eso lo dice Arcentales y Yescas en su publicación del 2014. Los derechos reconocidos en cada constitución han sido nombrados como derechos humanos, que son imprescindibles para la vida del hombre en la sociedad. Derechos fundamentales que son los derechos humanos positivizados en el ordenamiento jurídico y que protegen la dignidad humana dentro del Estado, y los derechos constitucionales, que son todos aquellos que están establecidos en nuestra Constitución, sean o no fundamentales. Entre los derechos reconocidos como las acciones jurisdiccionales ligadas al derecho penal del Ecuador, se refiere a la acción penal, que es un componente fundamental del derecho procesal penal. Entre algunos aspectos de estas acciones jurisdiccionales les mencionaré. La acción penal es de carácter público, según el artículo 418 del Código Penal Integral del Ecuador. También es el ejercicio de la acción penal que es público y es privado. Cuando él es de ejercicio público, es de la acción que corresponde exclusivamente a la Fiscalía. Cuando esta acción es de ejercicio privado, la acción penal corresponde únicamente a la víctima mediante una querella. Otro aspecto es que la acción penal
se encamina a que se realice la aplicación jurídica del derecho penal. En el derecho procesal penal se analizan las instituciones de la jurisdicción, de la competencia, de la acción penal y la prejudicialidad. Los delitos contra la humanidad pueden ser investigados y juzgados en el Ecuador, siempre que no hayan sido juzgados en otro estado o en una corte internacional. La acción de jurisdiccionales de habeas corpus, cuyo alcance no solo es la garantía para la libertad, sino que también protege la vida y la integridad física de quien se encuentra privado de ella por haber sido detenido de forma ilegal, ilegítima y o arbitraria. La importancia de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del ser humano en el habeas corpus es el mecanismo adecuado y eficaz para proteger y garantizar la libertad personal de la vida y la integridad física de las personas. En Latinoamérica ha existido un avance positivo en cuanto a los derechos y la importancia de los mecanismos que hacen posible el respeto y el cumplimiento de los mismos. La libertad de la persona es un derecho fundamental que constituye el soporte esencial de toda actividad humana, de mucha importancia para la evolución y afianzamiento personal, asimismo para el fortalecimiento de los sistemas democráticos y de la justicia social. Sin embargo, este derecho es sistemáticamente afectado a causa de la acción y la inacción estatal, también por la actuación de las personas particulares. La vulneración de estos derechos a la libertad personal origina la garantía del habeas corpus como un mecanismo destinado a otorgar protección y garantía a este derecho fundamental. El habeas corpus ha sido incorporado en la mayoría de las legislaciones como una garantía constitucional y legal, con el firme propósito de combatir la ilegalidad, la arbitrariedad o ilegitimidad que pudieran surgir en las privaciones de la libertad de las personas. La privación de la libertad de las personas solo pueden efectuarse en los casos y de formas y tiempos previstos en la Constitución o en la ley, que la omisión de su aplicación se estaría frente a una medida ilegal y prohibida, tanto en el ámbito nacional como internacional. En las normas internacionales de los derechos humanos, no solo prohíbe toda clase de prohibición de libertad que se realice sin observar las condiciones legales previstas, sino también cualquier restricción a este derecho fundamental que resultaría arbitraria o ilegítima. La autoridad pública encargada de restringir o privar del derecho de la libertad de la persona es el juez penal competente, y que esta privación debe estar sometido a los criterios de respeto y de la garantía del debido proceso de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico. La autoridad debe presentar la orden de detención y entregarla al detenido, así como informarle sus derechos, como el derecho a guardar silencio, contar con un abogado, comunicarse con un familiar, entre otros requisitos materiales orientados a legalizar la privación de la libertad personal. Por lo tanto, es importante asegurar la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Hay que dotar de mecanismos adecuados y eficaces destinados a proteger y garantizar los derechos constitucionales y humanos. Es importante resaltar el funcionamiento eficaz, orgánico y coordinado de los recursos interinstitucionales para asegurar el respeto a los derechos humanos y promover el cambio del sistema de administración de justicia. El sistema interamericano de derechos humanos asociados al habeas corpus con el derecho reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se destaca el carácter sumario y sencillo para ejercer una protección rápida y efectiva de la libertad de la persona. La relación entre habeas corpus y el derecho penal es que el alcance del habeas corpus no solo es una garantía a la libertad, sino que también protege la vida y la integridad física de la persona que se encuentra
privada de la libertad al haber sufrido una detención ilegal, ilegítima y o arbitraria. Las sociedades contemporáneas tienen la responsabilidad estatal de protección de los derechos humanos, de tanto que es poseedor monopólico de poder coactivo cuya garantía se basa precisamente en esa protección. Por lo tanto, es importante la protección de la libertad personal, la vida y la integridad física de las personas, así como la relevancia de las habeas corpus como un mecanismo adecuado y eficaz para garantizar los derechos fundamentales. Es necesario instaurar condiciones que aseguren la plena vigencia del Estado constitucional de derecho y justicia, así como dotar de mecanismos adecuados y eficaces destinados a proteger y garantizar los derechos constitucionales y humanos. Esa es mi intervención referente al tema que hoy estamos tratando, que es las garantías, las acciones jurisdiccionales ligadas al derecho penal. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Muy interesantes sus intervenciones. Yo quisiera también quisiera recalcar sobre el asunto del derecho penal. El derecho penal es de análisis precavido y sobre todo es de análisis observador de las leyes. Es una rama del derecho público que regula la potestad punitiva, es decir, que regula la actividad criminal dentro de un Estado. Entonces, las acciones jurisdiccionales ligadas al derecho penal, digamos que estas fueron creadas para castigar acciones o conductas ilegales. Sin embargo, es un campo de amplio contenido y que muchas veces muchas personas no hacen uso de estas garantías por desconocimiento. Y es importante que nosotros, al prepararnos en esta carrera, tengamos pues la base de estas garantías que están ligadas al derecho penal. En el Ecuador, en la Constitución del 2008, se han establecido garantías como lo que ya hablaron las compañeras acerca de la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección como mecanismo de protección y defensa de los derechos constitucionales. La compañera Roxana dio un amplio tema sobre el habeas corpus que yo también pensaba exponer, pero bueno, lo voy a resumir para no repetir porque creo que la explicación fue bastante clara. La acción de protección en la actualidad tiene por objeto la tutela y el amparo de los derechos constitucionales, a excepción de los derechos que están amparados por otras garantías jurisdiccionales. El habeas corpus, como bien se dijo, tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de manera ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o, eh, o por cualquier persona así para proteger la vida y la integridad. Recordar que el derecho nos permite vivir en paz y que esto regula dentro de la sociedad cuando se toman acciones que van en contra de la vida de las personas en este caso. El habeas data es una garantía que permite proteger los datos que cumplan con una función informativa respecto de las personas o sus bienes en instituciones tanto públicas como privadas. Hablamos de documentos, de datos genéticos, bancos o archivos de datos, así como requerir de esa misma información, actualización, eliminación, rectificación o anulación de la misma. También tenemos otra garantía que es la acción de acceso a la información pública. Según la disposición del artículo 91 de la Constitución, la acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo con la ley. También está una garantía que es la acción por incumplimiento. El artículo 92 de la Constitución establece que la acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección. También dentro del tema que se investigó están los principios procesales de la justicia constitucional. Los principios son la columna vertebral de todo ordenamiento jurídico de un país que
Obviamente será una imagen y semejanza dentro de su marco, sin que en ningún caso pueda haber deslices. Por esto, el apotema de la supremacía constitucional tiene razón de ser, ya que sin él parecería de orden jurídico que tanto hemos mencionado en las dos disposiciones anteriores. Se supone que con estas acciones se va a garantizar que las personas no sean vulnerados sus derechos en este caso, como el habeas corpus, que es el asunto de la libertad. Este es mi aporte respecto al tema a investigar. Le doy paso al compañero Carlos. Estimado docente, compañeras, muy buenas noches. Bueno, una vez expuesto conceptos y definiciones, quiero hacer un análisis. Bueno, las acciones jurisdiccionales son los medios que tienen las personas para hacer valer sus derechos ante tribunales de justicia. En el ámbito del derecho penal, existen varias acciones jurisdiccionales que pueden ser utilizadas para proteger los derechos de víctimas de delitos. En el contexto jurídico ecuatoriano, las acciones jurisdiccionales vinculadas al derecho penal desempeñan un papel crucial en la administración de justicia y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estas acciones no solo buscan sancionar conductas ilícitas, sino ser garantista, es decir, garantizar la aplicación equitativa de la ley y preservar la paz social. En el marco normativo que regula las acciones jurisdiccionales en el ámbito penal en Ecuador, se encuentra principalmente la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal. Estos instrumentos legales establecen los principios fundamentales, derechos y garantías que deben respetarse durante el proceso penal, asegurando así un juicio justo y transparente. La garantía de respeto y cumplimiento radica en la existencia de los mecanismos que lo hacen posible y que en Ecuador son denominadas garantías jurisdiccionales, como son la acción de protección, el habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección. Ante estas acciones nos exponemos a desafíos que a pesar del avance del sistema penal ecuatoriano persisten y son muy significativos. Entre estos desafíos son que las víctimas de los delitos no conocen sus derechos ni las acciones que pueden imponer para protegerlos. Esto puede provocar que las víctimas no accedan a la justicia o que lo hagan de manera tardía, cuando ya es difícil obtener una reparación integral. Y al contrario, lo que actualmente estamos observando, la viveza de servidores del derecho, que han influenciado para obtener un sistema judicial contaminado por mafias y políticos corruptos, que han abusado de las acciones de protección a beneficio propio y como les plazca, convirtiendo al Estado en el alcahuete de sus delitos. La corrupción en algunos niveles del sistema judicial puede comprometer la imparcialidad y la integridad de los procesos. La falta de transparencia en algunas instancias judiciales puede minar la confianza pública en el sistema legal. Para combatir estos problemas, es necesario tomar medidas en varios frentes. Medidas que incluyen el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción. En estas se incluye Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Contraloría General. También se puede promover la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas judiciales, es decir, que se debe promover la publicación de información sobre los procesos judiciales y la implementación de mecanismos de control interno. La lucha contra la corrupción en el sistema de justicia es una tarea compleja, pero es fundamental para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos. Eso es cuanto tengo que exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Se procederá a subir el video y a enviar junto con el informe que cada uno presentó al abogado Enrique García. Buenas noches. Muy buenas noches Buenas y noches. gracias por todo, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Hasta buenas luego. noches.